En esta lección de teología eclesiástica de hoy, voy a explicar cuál es la misión mundial de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, quien antes de partir a sentarse a la diestra de nuestro Padre Celestial en los cielos, dio el siguiente mandato: por tanto, id y predicad el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo les he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. La Iglesia del Señor Jesucristo, que nació en el día de Pentecostés, conforme a lo que el Señor les había dicho a los discípulos: ustedes recibirán poder y me serán testigos, primero en Jerusalén, luego en Samaria y después hasta lo último de la tierra. La iglesia que nació el día de Pentecostés y que se fortaleció y se afirmó primeramente en Jerusalén, es una iglesia que cumplió la misión de llevar el Evangelio y ha venido cumpliendo la misión de llevar el Evangelio del amor de Dios a todo el mundo. Pues de Jerusalén se extendió hasta Samaria, y de Samaria, cuando Dios llama a Bernabé y a Pablo para la obra misionera, este evangelio del amor de Dios es llevado al resto del mundo conocido hasta el momento. Pero esa misión de llevar el amor de Dios, de anunciar a todas las gentes, de todos los pueblos, de todas las lenguas, el perdón gratuito de Dios, de anunciar cómo Dios pasa por alto la ignorancia de los pueblos, sus culturas, sus costumbres, que por muchos años, por muchas generaciones, han estado en oposición a la moral absoluta de Dios y a la moral que es conforme a la ley del Espíritu. Dios quiere que la iglesia continúe en esa misión de dar a conocer ese perdón, esa gracia, ese proceso de santificación, de renovación espiritual, de nuevo nacimiento, de crecimiento espiritual que Dios hace en todas las personas. La iglesia todavía tiene que seguir evangelizando, todavía tiene que seguir enseñando la doctrina de los apóstoles y del Señor Jesucristo. La iglesia todavía tiene que enseñar todas las cosas, todo lo mandado por el Señor Jesús. La iglesia tiene que seguir dando a conocer a la humanidad que si se vive en la carne, si se vive conforme a los conceptos humanos, se morirá eternamente, que es necesario cambiar la manera de pensar y la manera de vivir para vivir conforme al Espíritu y vivir eternamente. La iglesia aún debe de anunciar el orden de los tiempos, anunciar los planes de Dios, los propósitos de Dios, como dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios y también en Colosenses, porque por medio de la iglesia se dan a conocer los planes de Dios a todo principado, a toda potestad, no solamente en el mundo, sino también en el aire. Es necesario que la iglesia siga enseñando la escatología, que siga cumpliendo ese papel de discipuladora. Jesús dijo: es necesario que hagan discípulos. Un discípulo solo se hace cuando se le enseña a estar en comunión con Dios en las congregaciones, cuando se le lleva al bautismo en agua, cuando se le lleva al bautismo en el Espíritu Santo, a desear y buscar y recibir los mejores dones para ponerlos al servicio de la iglesia, del fortalecimiento de la iglesia, del crecimiento de la iglesia, para que la iglesia de estos tiempos siga fortaleciéndose y creciendo conforme lo hacía la iglesia primitiva, que crecía todos los días fortalecida por el Espíritu Santo. La iglesia de Jesús hoy tiene todavía la misión de oponerse doctrinal e ideológicamente a la transformación moral del mundo. El mundo cada vez va en una caída moral cada vez mayor.
Y la iglesia tiene la responsabilidad de seguir anunciando la moral absoluta de Dios, los mandamientos eternos de Dios, la voluntad eterna de Dios. La iglesia tiene que seguir defendiendo cuál es el papel del ser humano en la tierra, cuál es la función de los hombres, de las mujeres, de los padres, de los hijos, cuáles son los deberes como servidores, como siervos, como trabajadores, como ciudadanos. La iglesia tiene que seguir defendiendo el papel de la familia. La iglesia tiene que manifestarse contra la corrupción, contra la inmoralidad, contra todos los actos que van en contra de lo natural. La iglesia no es una iglesia que se oponga al desarrollo de la ciencia, de la tecnología, del conocimiento, a los avances progresivos de la humanidad en todas las ciencias. La iglesia se opone a la inmoralidad, porque aunque el ser humano se va desarrollando mental y cognitivamente mucho más, su situación moral cada vez es peor. Cada vez el ser humano va perdiendo más la capacidad de diferenciar entre lo bueno y lo malo, y la iglesia tiene que seguir cumpliendo esa importante labor de decir cuál es la voluntad de Dios. La iglesia no se puede quedar callada frente a todas las propuestas de las ideologías nuevas de género, a todas las ideologías que atentan contra la moral, que atentan contra la estabilidad, que atentan contra el bienestar y contra la integridad moral, física, mental y espiritual de la humanidad. La iglesia tiene la responsabilidad hasta que venga el Señor Jesucristo de pararse firme, como dice la palabra en los profetas. Viene la maldad y el enemigo como río, mas el Espíritu a través de la iglesia le resiste. La iglesia tiene que seguir, así parezca obstrusa o así parezca quedada en el tiempo, tiene que seguir manteniendo los principios, los fundamentos de la moral, de la conciencia, del respeto, del orden, de la verdad, de la justicia, lo puro. La iglesia tiene que aprender a discernir todas las cosas. La palabra de Dios dice que el espiritual, la iglesia que es espiritual, juzga todas las cosas. La iglesia tiene que seguir diferenciando en las expresiones de la música que entran a la iglesia. Tiene que seguir diferenciando entre lo que es decoroso y lo que es indecoroso. Tiene que seguir diferenciando entre lo que es permitido y lo que no conviene. Tiene que seguir diferenciando entre lo que hace crecer al espíritu y lo que lleva a la condenación y a la muerte.